Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una charla más de mesa científica de la Sociedad Argentina de Periodismo Médico. Como bien saben, siempre cada primer miércoles de cada mes nosotros estamos trabajando siempre en pos de compartir con los profesionales de la salud y con quienes les interesa la comunicación todo lo que hace al periodismo médico. Y siempre también ampliando nuestras consideraciones, especialmente en el área de la comunicación y la salud y con todo el equipo que hace a esta disciplina. En esta oportunidad nos encontramos con un tema muy interesante porque nos van a deleitar con todo su conocimiento la doctora Mónica Bruder. Ella es doctora en psicología y especialista en escritura terapéutica, aparte de docente universitaria y un montón también de currículum, pero es muy humilde y quiso que dijera esto nada más. Y la doctora Amelia Cerillo, también que es doctora en lingüística y también profesional universitaria, jefa de cátedra, la verdad que también con un gran currículum. Y la idea, sobre todo, es apuntar a buscar entre estos dos marcos teóricos un mismo objetivo, que es colaborar en este contexto de pandemia, ¿sí? Pensando en cuidar a quienes nos cuidan, ¿sí? Y surgió el tema, ¿no? del coronavirus, y a partir de la escritura terapéutica quizás tratar de lograr transmitir algo y cambiar un poco el paradigma de los profesionales de la salud. Así que lo más importante en este momento es escuchar a la doctora Mónica Bruder y que, bueno, nos cuente un poquito esta idea, cómo surgió este curso y cuál es la idea que están buscando con este curso, podemos decir, capacitación, ayuda. Definirlo vos como quieras, Mónica. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Estamos agradecidas con Amelia por este espacio que nos permite difundir esta propuesta. Se trata de una idea, de una propuesta de un taller de escritura terapéutica. No es una clase, no es una ponencia, sino es un espacio terapéutico pensado para las personas que cuidan a los que cuidan. Es decir, al profesional a los profesionales del área de la salud que están, como decimos nosotras con Amelia, en la situación del campo de batalla en este tiempo de pandemia. Como sabemos que la escritura terapéutica es muy eficaz desde el punto de vista del bienestar físico y del bienestar psicológico desde el punto de vista científico, esta intervención, sobre todo en la escritura de lo que se denomina cuento terapéutico, lo queremos llevar a cabo a través de este espacio de 4 encuentros en el mes de junio, en forma gratuita. Sería la primera experiencia que haríamos en Argentina con esta propuesta. Se nos pensar en cómo ayudar en este tiempo de pandemia a todos los profesionales de la salud que están exponiéndose con su vida a poder ayudar a otras personas a salir adelante, nos parecía oportuno contribuir de alguna manera con nuestra experiencia en esta problemática. La escritura terapéutica es una herramienta de intervención que tiene décadas y nacieron de la mano de un científico de Estados Unidos, el doctor James Pennebaker. En su momento yo tuve la alegría y el orgullo que sea mi director de tesis allá por el año 2000, 2002. Yo viajé a Estados Unidos a trabajar mi investigación científica, lo que era un proyecto que después se transformó en una investigación científica en Texas, Austin, donde él es el director del área de investigación de todos los doctorandos. Y bueno, en Argentina yo soy su discípula a través de lo que hoy se denomina, hace tiempo ya, cuento terapéutico, que es una intervención cuantitativa que permite ver cómo las personas pueden mejorar esto que decía hace un ratito, su bienestar físico y emocional a través de Amelia, si vos querés decir algo en particular.
No, me parece que explicaste todo bien. Es también la primera experiencia que vamos a tener Mónica y yo juntas, ¿sí? Bueno, yo también he trabajado con la escritura en distintos espacios, en distintos grupos sociales que vieron en la escritura un recurso como para modificar y trabajar la subjetividad dañada. Y desde marcos distintos estamos trabajando con Mónica casi desde la misma época, porque yo también empecé casi en el 2000 con este trabajo de investigación y con distintos recorridos. Bueno, desde hace rato que nos estamos poniendo en contacto y nos pareció que esta era la mejor oportunidad que teníamos para poder hacer algo conjuntamente y aportarnos, yo desde la literatura y la lingüística y ella desde su conocimiento de la psicología y de los espacios terapéuticos, todo lo necesario como para ir abriendo también un nuevo campo de indagación, ¿sí? Como vos decías, tal vez empezar a construir no sé si un paradigma, pero una nueva mirada sobre la práctica de la escritura que puede traer también sus beneficios a quienes saben escribir, quieren escribir y no ven en ellos una dificultad, ¿no? Porque hay que partir de la idea de que se tiene que poder manejar la escritura, conocerla, aunque uno no sea un literato, por supuesto, ¿no? Pero tiene que conocer cómo se escribe. Tiene que estar alfabetizado mínimamente y tiene que tener algún gusto por la escritura. O sea, si la escritura fuera un rechazo o algo que uno no se anima a practicar, bueno, ahí por ahí tendríamos un problema. Pero igual a todos los invitamos y a todas también para que se animen a participar y ver cuántos beneficios puede traer la escritura cuando uno siente afectada su subjetividad, ¿no? Sus emociones y también, como dice Mónica, cualquier impedimento físico o cualquier trastorno físico también puede ser trabajado desde la escritura. Muy interesante. Mónica, tus palabras un poco sumaban la idea de la primera experiencia nacional en Argentina, que es saber de las experiencias internacionales. ¿Cómo? ¿Qué sé de las experiencias internacionales? Exacto, porque nombraste que era la primera vez que se hacía aquí en Argentina. Entonces, bueno, por ahí en este contexto de Claro. pandemia ya hubo alguna experiencia o antes de la pandemia. Claro, a ver, la escritura terapéutica desde Pennebaker habla de la catarsis, el cuento terapéutico habla de la elaboración, y esta es una investigación, como dije hace un rato, que fue llevada a cabo en una muestra argentina allá por el 2002. Experiencias internacionales en terapéutico en realidad se llevan a cabo a través de sujetos clínicos con los cuales yo trabajo habitualmente. Lamentablemente, pero quizás afortunadamente ahora, voy a poder exponer a nivel internacional el clínico, en este caso con un paciente oncológico, en un congreso internacional que se suspendió por la pandemia, que iba a ser desarrollado en México en abril del año pasado, y en mi caso yo estaba invitada como expositora para mostrar este caso clínico en cuidados paliativos y un caso oncológico. Este congreso se va a llevar a cabo en septiembre de este año, esperemos, en forma virtual, ¿no? Pero desde el punto de vista internacional es lo que puedo decir hasta ahora, ¿no? Que no conozco profesionales de nuestras áreas que estén llevándolo a cabo a nivel científico en el exterior. Sí sé lo que estoy contando, ¿no? A través de pacientes y quizás algún profesional que haya conocido mi trabajo, pero en forma casual, no por formación.
Hay tal vez algunas experiencias de escritura en esta época del COVID, pero que no están encuadradas dentro de un espacio terapéutico. Existen grupos en España de ciudadanos, enfermeros, ¿sí?, que se han puesto a escribir, pero como forma de expresarse en un blog compartido con otros también profesionales, pero que no están contenidos por la orientación de Mónica o por alguien que conozca un poco la teoría, ¿no? Y que tenga, bueno, en claro cuáles son las estrategias que uno puede llegar a desarrollar para hacer que la escritura produzca sus beneficios. Bien. Y hasta el momento, ¿qué van pensando? ¿Con qué se piensan encontrar, Mónica, cuando estén en contacto con ese profesional de la salud? Y bueno, mi expectativa y mi fantasía hasta ahora es realizado en situaciones muy traumáticas y que necesitaban un espacio donde poder volcar estas situaciones traumáticas, donde las emociones estaban afectadas, seguramente producto de las situaciones difíciles que les tocó atravesar durante este año y meses que estamos viviendo la pandemia, ¿no? Como la escritura, decía hace un ratito, del cuento terapéutico es un proceso de elaboración, porque se trabaja con el final positivo de los cuentos, de cada sujeto, esa situación hace que la persona mejore su situación personal. Esta es la idea de llevar a cabo esta estrategia con Amelia, con los profesionales de la salud, porque sabemos desde la teoría que les va a hacer bien a este momento tan crucial y de lo que les toca atravesar. Bueno, el cuento terapéutico se propone como un espacio de reflexión, ¿no? Hay ahí un pequeño recorrido por la historia personal, pero que, bueno, busca, como dice Mónica, llegar a un final feliz, ¿no? Tratar de tener una mirada positiva hacia futuro. Nosotros queremos retomar estas experiencias que han tenido los profesionales de la salud para elaborar a partir de la reflexión escrita todas esas emociones que seguramente están ahí contenidas y guardadas y que a lo mejor no han podido ser canalizadas de ninguna otra forma. Entonces, la escritura, siempre el contacto con el papel, implica a veces un espacio de intimidad que no permite por ahí la charla cara a cara, ¿no? El estar con otro cara a cara a veces impide ciertas expresiones o ciertas manifestaciones, y la escritura a veces lo facilita. Tomando este último La comentario, otra cuestión Amelia. importante... Dale, Mónica. Dale, Mónica, dale. No, que terapéutica y sobre todo el cuento terapéutico en particular, tiene como base en principio el anonimato, es decir, las personas escriben y no tienen la obligación de leer lo que escriben en cuanto a la escritura terapéutica, pero cuando lo comparten con un otro o en grupo, esa situación se torna mucho más eficaz aún. Bien, te pregunto un poco a partir del comentario de Amelia, Mónica, y también la sumo a ella, en este contexto que habló del cara a cara y de la escritura virtual. ¿Hay alguna pequeña diferencia entre la escritura papel y la escritura virtual para el cuento terapéutico? La idea es que se escriba en un papel, después que uno lo comparta, si elige compartir. Es mejor la escritura a mano que la escritura virtual. Esto no significa que la escritura en computadora también tenga su eficacia, pero es mejor desde el punto de vista cerebral el uso de la mano, como en viejas épocas, de escribir en papel. Sí, existen varios estudios en Estados Unidos que muestran que la escritura a mano tiene una relación directa con las neuronas y que permite incluso un pensamiento
mucho más elaborado, más argumentativo, más ensayístico, si uno quiere pensar en otro tipo de escritura, ¿no? Hay una relación estrecha entre la mente y la mano. Además que la mano, bueno, como es McLuhan decía que el trabajo con la mano obliga a acallar los otros músculos del cuerpo y a veces permite acallar determinados ruidos o ruidos internos, ¿sí? Y concentrarse en el propio pensamiento. Me gustó porque citaste a McLuhan, ¿no? Por ahí si te hubieras metido en el lado de la biología acá con médicos hubiera sido más complicado. Pero bueno, me parece que está interesante. Y te hago una consulta un poco teniendo en cuenta este espacio que han abierto para los médicos. ¿Cuáles fueron las consultas más habituales? ¿Hubo alguna duda? ¿Tuvieron inquietudes que se repitieron quizás para quienes se inscribieron en este espacio? Mira, por ahora inquietudes no. O sea, todos agradecieron el espacio, a todos les pareció una idea sumamente interesante. Bueno, supongo que las inquietudes van a surgir en el primer encuentro o en el desarrollo del taller, ¿no? Pero no manifestaron dudas ni hicieron algún tipo de consulta. Bueno. Lo que iba a agregar, dale, bueno, en este tiempo, es que lo que más sucede con la salud mental en general, no solo en particular con los profesionales de la salud, es el aumento de depresión y ansiedad en los sujetos en general. Y lo que va de la mano a favor de la escritura terapéutica justamente es eficacia que se tiene desde la escritura terapéutica en disminuir los factores de ansiedad y de depresión en los sujetos. Es decir, que estaríamos trabajando con una estrategia eficaz para justamente la problemática que surge a partir de la pandemia. exacto. Y te hago una consulta, depende del perfil profesional, sea enfermero, sea médico, sea psicólogo, ¿puede tener alguna diferencia o no? No, se trabaja con la historia de vida de cada uno, no importa la profesión, importa quién es cada uno y cuál es la historia que cada uno trae consigo al momento que nos tocó y nos toca atravesar, que es la pandemia. Es decir, nadie se enferma de cualquier cosa, sino cada uno trae una historia para atravesar lo que nos toca atravesar. Estaba pensando mientras estábamos hablando también cómo muchos sujetos y muchas personas en situaciones traumáticas descubrieron la escritura de forma espontánea y les alivió. Si uno recorre, y Amelia me puede ayudar en esto mucho, la vida de los escritores, uno va a descubrir que se transformaron en escritores a partir de situaciones traumáticas. Es decir, Sí. descubrieron en la escritura un elemento de salvación para poder seguir atravesando las situaciones que le haya tocado. De hecho, yo tengo a través de mi investigación entrevistas hechas a sujetos que atravesaron situaciones traumáticas en la cárcel, producto de situaciones muy complicadas, y cómo la escritura los ayudó a sobrevivir el encierro, por ejemplo. Y si hablamos de encierro en esta época, bienvenida a la escritura para poder ayudarlos, ¿no? Y ayudarnos. Sí, son numerosos los casos de escritores que comenzaron a construirse como tales a partir de una experiencia traumática, ¿no? Y sobre todo también a partir del encierro. Con pensar en Cervantes ya tenemos un ejemplo viejo a donde recurrir. Antiguo. Pero bueno, son muchos. Claro. Tal vez sería interesante contarles que, por ejemplo, en la escritura terapéutica se han tomado muchos recaudos como para probar los beneficios. Uno podría pensar, ¿y cómo se hace para medir el beneficio que produce la escritura?
bueno, en las investigaciones de Pennebaker que destaca Mónica, se han hecho estudios cuantitativos muy interesantes. O sea, por lo general las investigaciones lo que hacen en un principio es registrar, por ejemplo, cuántas veces van al médico los escritores comunes, ¿no? Por ejemplo, alumnos de la universidad que tienen problemas, por ejemplo, para terminar su carrera, supongamos, ¿no? ¿Cuántas veces van a la universidad? ¿Cuántas veces van al médico? Si toman pastillas, si toman calmantes, si toman relajantes, ¿no? Hacen todo un estudio cuantitativo sobre sus datos biomédicos o biológicos y después hacen una misma observación después del taller de escritura, ¿no? Y se nota un cambio importante en las asistencias al médico, en el consumo de medicamentos, o sea que se ha logrado probar cómo se transforma la salud o cómo mejora a partir de la participación en esos talleres o encuentros de escritura, ¿no? Muy interesante. Me parece que también es parte lo que las motiva un poco también a hacer esto, ¿no? Y me parece, como bien marcaban ambas, Sí, sí. el contexto Estamos del... seguras, Mónica todavía más que yo, que conoce la bibliografía de esa Yo estoy convencida. Está bien. ¿Y no te asusta un poco que sea Mucho y tantos trabajé. problemas? Porque el COVID trajo muchos problemas, no solo uno. Claro, pero a ver, desde, por ejemplo, la escritura del cuento terapéutico, lo que está demostrado cuantitativamente es que las personas logran recuperar su autonomía, proyectos de vida y los vínculos con los otros, que en tiempos de pandemia justamente se pierden por el encierro. Entonces, uno que escribe, un sujeto que logra escribir recuperar proyectos que en este tiempo de pandemia es difícil de pensarlo, porque es muy difícil pensar con la incertidumbre que vivimos cómo proyectar nuestra propia vida. Claro. Interesante. Bueno, voy a abrir un poquito el juego a ver si alguien quiere consultar algo también, se quiere sumar acá. Hasta puede hacer alguna consulta. Matilde, te vi que te acercaste a la cámara, así que dale, dime. Muy interesante la propuesta y nueva, así que cuando uno no sabe lo que es, no tiene lo que preguntar, pero me está haciendo acordar un poco que cuando uno tiene una contingencia grave en la vida o problemas, muchas veces no se anima a hablarlo y va y lo escribe, ¿no? Y si eso te ayuda. Eso es un poco innato, pero es un poco un aprendizaje que uno tiene que tener, ¿no? Y que tenga un resultado también. ¿Para qué sirve si solo de catarsis, sino para mejorar uno, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, una cosa muy práctica. ¿Cómo se comunican con el papel si la relación es virtual? ¿Escanean los papeles para que ustedes lo vean? ¿Para que vean la letra? ¿Cómo es? No importa la letra no es lo que importa es lo que escriben. Y la idea es que lo compartan en forma, el que decide compartirlo en forma virtual, en forma oral, por chat, como estamos haciendo ahora. Claro, te lo comunican en forma oral. Otra pregunta un poco alejada o cercana, que no se vayan a comprometerse ni enojarse, pero es algo nuevo. ¿Tiene la grafología tiene alguna inserción en este tipo de talleres que ustedes están haciendo o que van a hacer? Es muy habitual, Matilde, este tipo de preguntas, pero la grafología es un área científica cuyo objetivo es otro. En Bien. la escritura terapéutica uno escribe a partir de las situaciones más traumáticas que vivió. Lo que importa es hacer dejar por escrito esas situaciones traumáticas. Y el escribir acerca de las situaciones traumáticas es lo que ayuda, en principio, a la persona a mejorar. Grafología, lo que importa es la letra. Claro, acá importa el contenido. En la grafología importa la letra. Sí, ahí vi la diferencia importante. Es bueno remarcarlo, ¿no? Porque puede confundirse. Me di cuenta que
que ibas Se a eso. confunde. Sí, se confunde. Habitualmente se confunde, pero no es lo mismo. Claro, Bueno, yo no, sumo nada que también ver. una pregunta que me disparó un poco Matilde. ¿Sí? Generalmente, cuando por ahí recién hablabas del cuento y demás, va a jugar también un poquito la interpretación. ¿Juega tanto la interpretación de quién lo escribió, del compartirlo con el otro, o la interpretación de ustedes? ¿Qué van a priorizar o van a juntar un poco las interpretaciones que puedan darle quienes están acompañando en ese proceso, solamente la de ustedes? ¿Cómo van a manejar un poquito eso? En realidad, lo importante es la intervención en sí misma, es la escritura del cuento. Para que llegue a esa instancia, previamente con Amelia fuimos elaborando estrategias de escritura que concluyen en el último encuentro con la escritura del cuento terapéutico. Pero previamente se trata de un proceso terapéutico acompañando al grupo, en este caso, a que escriban su cuento terapéutico. Hay otras estrategias de cartas, lo que se denominan las cartas terapéuticas, poemas terapéuticos, canciones terapéuticas. Hay varias intervenciones que están incluidas dentro de lo que denominamos hoy escritura terapéutica. Y desde estas estrategias vamos a acompañar a las personas a que escriban. Interesante. Un poco, pensando también que la conozco un poco a Amelia, ¿cómo van a despertar ese interés? ¿Va a ser un cuento pensado desde una experiencia del COVID o lo van a tratar de alejar de esa realidad? Se me corta la señal, ¿no? ¿Se corta? Se ¿Me escuchan a mí Se cortó mal? recién. Ah, bueno, hay un problema entonces. No, sí, bueno, no, les decía que ahí me escuchan bien. Sí. Bueno, Sí. sí. Ahí está. Les preguntaba si el cuento terapéutico, que es un poco el trabajo final, lo van a promover o lo van a invitar a pensar en relación al COVID o lejano a la pandemia. Ah, buena pregunta. En realidad, la idea es vinculado al COVID, vinculado a la pandemia, pero no alejado totalmente. Es decir, las propuestas que están pensadas tienen que ver con, por ejemplo, hay un poema que vamos a trabajar, el primer encuentro, que es acerca de un sujeto que escribió ese cuento en una situación traumática, que fue la inundación de Santa Fe del año 2003. A partir de ese poema, esto va a promover la escritura terapéutica posterior. Directamente con el COVID, pero está indirectamente sí relacionado, porque se trata de una situación traumática. Y el COVID y la pandemia son una catástrofe, son una situación traumática. Exacto, sí, sí, por eso un poco la pregunta iba por ese lado, ¿no? Porque quizás a veces cuando uno lo ve terapéutico dice, bueno, vamos a tratar de sacarlo del problema, o digo, no de un marco teórico como el tuyo, ¿no? De una mirada profesional como la tuya, ¿no? Pero quizás uno piensa que distraerlo un poco suma más que... Interesante. Así que ¿Cómo? bueno, pero la profesional sos vos, por eso te decía por dónde lo iban a encarar, así que está buena la decisión también de trabajar este contexto de pandemia, que me parece que está bien porque es algo que va a trascender durante mucho tiempo al profesional. No vemos un cambio a corto plazo, ¿no? Claro. Ahora, lo que iba a decir era que cuando uno hace la propuesta de escribir a partir de una situación traumática, cada persona define cuál es la situación traumática que va a escribir. Entonces, podemos encontrarnos con Amelia en estos grupos, con gente que va a escribir acerca de algo de la pandemia que le sucedió, o puede escribir algo de su pasado, que no tiene que ver estrictamente con la pandemia. Cada uno define su propia situación traumática. Bien, interesante. Bueno, Ante la escritura. dale. No, perfecto, quedó clarísimo. Ahí cualquier cosa también, me olvidé de decir lo que tenía en el chat, quien por ahí no tiene problemas con el audio, se le está cortando, puede escribir si tiene alguna consulta para hacer aquí a las profesionales. Sumo una más yo, para después abrir también el juego, a ver si alguien más quiere ir consultando.
en este trabajo que también promueve la ayuda y la asistencia al personal de la salud, podemos pensar, Mónica, en un futuro trabajo académico, una investigación que va a ser publicada. Creo que algo adelantaste, pero como para darle un poquito de fuerza. Eso sería, bueno, con respecto a este trabajo que estamos haciendo con Amelia, ¿en qué puede conducirnos? No lo sé todavía, pero por eso te pregunto, no sé. ojalá que llegue a través a trasladarse a un trabajo científico o académico. Ojalá que suceda. Forma Así. parte de mejorar la Esta sería calidad. lo que iniciamos este sábado. ¿Cómo? ¿Qué día y hora sería bien que pusieras? ¿Qué día, qué hora, cómo lo van a hacer? La sumaste a alguien, ¿no? Se quiere sumar. No sé si hay lugar todavía. Ahí les anoto por acá. Muy bien. Son los 4 sábados de junio a las 13 horas. Elegimos ese horario porque pensamos que iba a ser un horario de pausa en las actividades profesionales. Y bueno, por ahora nos fue bien, ¿sí? Les voy a dejar el teléfono y el mail por las dudas si alguien quiere sumarse. Inscribirse. Igual cualquier cosa se los paso después. Ese es el mail. Buenísimo. Y este es el celular, por si alguno quiere participar. Y bueno, tiene que contactarse un ratito antes con nosotros, porque bueno, el sábado empezamos. Y bueno, está todo armado y organizado como para que esos 4 encuentros funcionen, ¿sí? O sea, es muy importante estar ahí desde el principio y continuar. Bien, bueno, ahí y en este caso se trataría de este sábado la primera experiencia piloto en relación a este tema, para llevarlo en forma acabada a una publicación en un futuro. Esperemos que suceda. Ya te fui convenciendo a poco, Mónica, me parece. Dale. Y siempre uno capitaliza las experiencias, tarde o temprano uno le baja la idea. Así es, hay que capitalizar. Está bien. Interesante. La situación que nos convoca a todo esto es que pensamos que se hizo muy poco, se trabajó demasiado con todo el tema de salud física y todo el tema inmunológico y bueno, los sanitaristas, pero en los espacios de los medios de comunicación hubo poco trabajo volcado de ayuda en la salud mental de los profesionales que cuidan. Por eso se nos ocurrió esta idea. De esta población etaria, ¿no? Exacto, sí, coincidimos. No hace mucho también hablamos en la sociedad, ¿no? De todo el personal esencial, también no solo el personal de la salud, que por ahí el personal de seguridad y demás también que de una situación por ahí muy tensa, ¿no? Pero bueno, empecemos por lo de la salud, que quizás, como bien dijiste vos, están en el primer frente de batalla, ¿sí? Como los médicos suelen decir, en la trinchera ahí, y la situación. Están agotados. Hay el síndrome de burnout, que es típico de estos momentos, lo vemos cotidianamente, es decir, las personas están atravesadas, el burnout, que es el espacio de despersonalización producto del estrés, es algo que atraviesa al personal de la salud en esta instancia. Y el trabajo con lectura está, además, como dije hace un rato, demostrada la unión entre el burnout y lo bien que hace el uso de la escritura frente a las situaciones de burnout, de estrés postraumático sería, ¿no? Sí, clarísimo. No, bueno, acá, un poco como experiencia personal también vimos compañeros de la comisión que tuvieron lamentablemente pedir licencia porque, bueno, estaban sobrepasados, ¿no? Quien está ahí, bueno, también Cintia que está escuchando, Matilde, bueno, ahí tuvo por una cuestión personal, pudo alejarse un poquito, pero también, aunque quizás no estén en la primera línea, son parte de un equipo de
de salud, que el mensaje le llega y que el cansancio, como bien decís vos, y todo lo que trajo la pandemia los termina afectando. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? Si no les molestamos demasiado Hay más. alguien que está queriendo preguntar. Marité. Marité, dime. El micrófono. Fíjate. Perdón. Qué importante además es la escritura terapéutica, sobre todo, por ejemplo, se me ocurre en una enfermedad neurodegenerativa, como son los pacientes con Alzheimer. Se me ocurre que es un aspecto importante, ¿no? Estaba pensando. ¿Cómo los ayudaría? ¿Cómo se llama? María, ¿te llamas María? Marité. Te cuento, Marité, yo estoy vinculada con el Hospital Italiano, en el equipo de cuidados de pacientes adultos mayores con problemática neurodegenerativa cognitiva, y en alguna oportunidad di seminarios en el Hospital Italiano a este equipo de neurólogos y psicólogos, y también di un taller familiares con problemática neurodegenerativa. Y recuerdo el caso de una mujer con una enfermedad de cuerpos de Lewy, que es paciente, que escribió su cuento terapéutico en el marco del taller, y esta mujer, que era en su juventud profesora de lengua, después, a partir del taller de cuento terapéutico al año, eligió escribir un libro con su historia de vida en relación a su enfermedad, a la historia de Victoria, ¿no? Así que sí, está ya trabajado en algún momento con pacientes con estas cuestiones orgánicas, neurológicas. Sí, me parece muy interesante. Bien, sí, porque... El burnout, dígale, Mónica, quería redondear. El burnout está hace muchos años ya en pie, sobre todo los médicos residentes, que fueron no estaba la residencia tan programada y muy heterogénea, se los usaba mucho. Entraban los médicos residentes y escribieron varios artículos sobre el burnout, y que les ayudó mucho a que varíe la conducta frente a ellos y cuidarlos, porque yo, que fui jefa de terapia intensiva, cuando me fui a clínica, le dije, ya haré mucha de medicina, pero recién entramos a ver lo que es el burnout, ¿no? Que hay que cuidar a la gente que cuida, y esto yo creo que mejoraría la calidad de vida. El que no puede expresarlo o hablarlo por diversas razones lo puede escribir. Claro, sería fantástico. Por eso lo pensamos. Mónica, ¿y ustedes le dan ciertas pautas para desarrollar el cuento? No sería pautas, como una biografía, ¿les pedís? No, a ver, es así. El cuento terapéutico es un sujeto escribe a partir de la situación más traumática, concluye con final positivo. Esa es la herramienta de intervención. Ahora, ¿cómo un sujeto llega a escribirlo? Es el proceso que elaboramos con Amelia para que lleguen a esa escritura. Cada persona escribe su propio cuento y parte de su propia situación traumática. Y el final, que yo hoy lo llamo positivo, no lo llamo más feliz, porque no es un final feliz en el sentido Hollywood, sino que es un final elaborativo de la situación traumática que uno vivió y que eligió escribir en ese cuento. Bueno, sí. Tampoco importa, como decía Amelia hace un rato, que la persona sea un escritor. Lo que se necesita es que esté el sujeto alfabetizado, la persona alfabetizada, pero que sea un cuento lindo o feo, desde el punto de vista literario, eso no interesa a los efectos terapéuticos del cuento terapéutico. Les podemos dar algunas instrucciones de cómo se escribe un cuento mínimamente, pero afortunadamente el cuento es el género
que la gente más conoce. O sea, que no tiene dificultades para hacer un relato con una complicación y una solución. ¿Sí? Claro. Pero sí, estamos preparadas para darles instrucciones con respecto a cada una de las estrategias que vamos a presentar, ¿no? Con respecto a las ¿La distintas hay una situaciones de devolución? escritura. ¿Y hay ¿Cómo? una No te devolución escuché. por parte de ustedes? ¿Hay ¿Cómo? una No, devolución? ¿Hay una devolución? no hay devolución del escrito. Puede haber un comentario a partir de las emociones que surjan naturalmente, pero no es que uno va a hacer una lectura y una devolución del cuento examinando lo que está bien, lo que está mal, ¿no? Eso no. Bien. Bien. Acá pregunta, recuerden cuántos encuentros se realizan. Pregunta en el chat, recuérdenlo. 4 Así. encuentros. 4 encuentros, sábados 13 horas. amarias2008@gmail.com. Sí. Ahí Ahí está. les mandé el flyer también para que los puedan compartir y está todo clarito ahí, ¿no? Los sábados de junio. Bien, mientras completas, Amelia, suman otra pregunta. Si la idea es compartir el material con los demás también. Claro. Interesante. Mónica, es la idea compartir con los demás, por ahí podemos tomarlo como una pregunta abierta. Con los demás sería la Claro, más... perdón, perdón, la pregunta la hice yo. Lo que me refería es eso, si los participantes del taller, una vez elaborado el cuento, la idea es que lo compartan con los otros participantes, si forma parte también de esta terapéutica. Eligen si lo comparten o no, no es obligación. Por eso el valor principal de entrada para la escritura es el anonimato. No es que necesitan compartirlo con los otros. Eligen si quieren compartirlo y si no, no. Bien. Tengo en el tiempo de todos estos años, es que las personas, en principio, cuando están a solas conmigo, una persona en forma individual conmigo, lo comparte el cuento. A lo largo de todos estos años, solo una persona eligió no compartirlo, pero la consigna de entrada es el anonimato, porque de esa manera uno siente la libertad de escribir la situación traumática que sea. Por ejemplo, hace un tiempo, formando profesionales con cuento terapéutico, se incorporó una profesional de la salud psicológica que trabajaba con abuso sexual infantil. Se formó conmigo y con otra colega, y a partir de esa formación, como trabaja con mujeres abusadas sexualmente, trabajó con ellas en esa área, con esa situación traumática. Las personas escribieron sus cuentos y de eso nació un libro con los cuentos de estas personas, y salvo una, eligió no poner su nombre y apellido. El resto, todo el mundo escribió su cuento con su nombre y apellido. El libro se llama Efecto Dominó. Ah, está. Interesante, ¿no? En un contexto, ¿sí?, Interesante. tan importante también para la mujer. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna consulta? ¿Alguna duda? Bueno, entonces ahí tienen la información en el chat, ¿sí? Si quieren seguir compartiendo, o saben por ahí también de algún colega que le pueda servir. Lo interesante es que pueden sumarse aquí a estos encuentros y ver la escritura terapéutica como una ayuda más, ¿no?, para este contexto particular de los profesionales de la salud que están tratando, ¿no?, constantemente de buscar. Nosotros, por suerte, también nuestro curso de periodismo médico ha servido también un poco al profesional a veces para desenchufarse de la habitualidad. Y me parece que estas alternativas siempre hay que propiciarlas, y bueno, de la Sociedad de Periodismo Médico siempre abierto, estamos abiertos todos los que la componemos a que estos espacios se conozcan, trasciendan y que puedan sumar. Bueno, ¿alguna idea final, Amelia, Mónica,
más allá del agradecimiento también por esto, que quieran expresar como cierre. Las En gracias a realidad- ustedes por habernos convocado y bueno, esperamos que todos aquellos que sientan la necesidad de participar se acerquen, ¿sí? Bueno, estamos preparadas para recibirlos. Tengan suerte con la propuesta. Y Y Mónica. no, lo que yo iba a decir es que estamos muy entusiasmadas con esta propuesta. Esperamos que sea efectiva, sabemos que va a ser efectiva, pero esperamos que el grupo lo pueda recepcionar. Y bueno, acá empezamos. No sabemos para dónde concluye todo esto, pero bueno, la idea es comenzar. Bien. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Suerte. Gracias. Gracias. Gracias Bueno, muchas gracias. Hasta cualquier momento. por la convocatoria, por la difusión. No, a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Bueno, besos Chao. a todas y a todos.